un punto más acerca de la adoración y lo profético. Primera Samuel 19:18 dice, así que David escapó y fue a Ramá para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había dicho. Entonces Samuel llevó a David a vivir con él a Nayot. Nayot significa habitación. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando, el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Digan conmigo, y ellos comenzaron a profetizar. Y ellos comenzaron a profetizar. Pueden silenciar sus audios. Cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas, pero ellos también profetizaron. Lo mismo sucedió por tercera vez. Finalmente Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú, donde estaba Samuel y David, y preguntó, están en Nayot de Ramak. Ramak, otra vez lo repito, significa habitación. Ramak, recuerden esto muy bien, Ramak era el lugar donde Débora, que fue una juez, trajo el gobierno de Dios. Ramak era un lugar donde los jueces llegaban y prácticamente ellos vivían en ese lugar, y ese lugar ha tenido una connotación con gobernar. Entonces, Ramak es parecido a un lugar de gobierno. Así como aquí en Panamá hay un lugar donde el presidente tiene su gobierno, que es el Palacio de las Garzas. Bueno, hay lugares y ambientes que se transforman en esta connotación de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando queremos hablar de dónde está el gobierno de Estados Unidos, hablamos sobre Washington. En Washington decimos que en ese lugar está el gobierno de la nación de Estados Unidos. Bueno, asimismo es Ramak. Era como un lugar, una connotación al lugar de gobierno. Entonces el versículo 23 dice, pero caminó a Nayot de Ramak y el Espíritu de Dios vino incluso sobre él y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel, que lo vio y exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Entonces aquí viene la interacción de la adoración que sabe discernir lo que está en el cielo y lo trae aquí a la tierra, y la profecía, como la adoración y la profecía van de la mano. Bueno, este suceso, voy a echar un poquito un contexto hacia atrás. Esto lo pueden ver en 1 Samuel capítulo 9. Aquí es donde se habla sobre la compañía de profetas que Samuel tenía. Entonces, en esta compañía de profetas, prácticamente Samuel fue como un educador. Fue un profeta, pero también fue un educador. Entonces, él construyó este grupo de personas, esta compañía de profetas, que más adelante ustedes los ven en en Eliseo, que él estaba siempre con una compañía de profetas. Bueno, esa compañía de profetas, el que, vamos a decir, el que inició este grupo de compañías profetas fue Samuel. Samuel era un educador, pero también era un profeta. Entonces sucedió que en el capítulo 9, unos capítulos antes, dice que este grupo de profetas o esta compañía de profetas, esta palabra compañía es una connotación a un grupo de ejército. La palabra compañía tiene una connotación de ejército. Entonces, cuando Dios le dijo a Samuel para inaugurar esta compañía de profetas, en realidad esta compañía era como un grupo de profetas que establecían gobierno bajo un ambiente de ejército. O sea, eran guerreros, pero en el ámbito espiritual. Eran guerreros en el ámbito espiritual. Entonces, cuando Samuel en el capítulo 9, él instaló esta compañía, dice que ellos subían a los lugares altos, porque en los lugares altos, o sea, en las montañas, estaban los altares. Entonces, arriba, ellos dicen que subían a los lugares altos para hacer los altares, y después dice, ellos subían y después bajaban. Y después dice que bajaban tocando con instrumentos, salterio, arpas, címbalos, y al pie de la montaña
ellos hacían esa reunión de la compañía de profetas y las personas entraban en ese lugar y toda persona que entraba en el lugar de la compañía de profetas era transformado. Entonces, eso sucedía en el capítulo 9, pero en el capítulo 19 hay una persecución y David está tratando de huir para que Saúl no lo mate. Así que Saúl envía soldados, prácticamente asesinos, eran gente que sabía cómo matar a otras personas. Entonces, David que estaba corriendo y David fue a buscar ayuda donde Samuel fue como a resguardarse y en ese ambiente estaba ya Samuel, estaba la compañía de profetas. Entonces David entró en este ambiente de lo profético, este ambiente de lo profético, de la adoración profética. Él estaba ahí resguardándose y dice que estos asesinos, cada vez que querían entrar en este lugar de gobierno que era Ramak Nayo, dice que cuando los asesinos entraban a este lugar y cuando se querían acercar a esta compañía de profetas que estaba creando un ámbito del cielo aquí en la tierra, dice que todos ellos comenzaban a profetizar. Eso es extraño. Como una persona, imagínense, una persona viene a asesinar a otra persona y justo cuando lo va a asesinar, al ambiente que llega es tan fuerte, es como el cielo en la tierra, que la persona se le olvidó todo lo que tenía que hacer y quedan profetizando. Entonces Saúl escuchó las noticias de que los asesinos habían quedado transformados. David nunca lo mataron. Y Saúl dijo, no, no, yo mismo tengo que ir a matar a David. Así que David fue a este lugar, Ramak Nayo, es un lugar de gobierno, es un lugar donde había un ambiente profético y de adoración en los lugares altos, personas que sabían levantar altares de adoración, pero que también sabían descender en guerra espiritual. Dice que Saúl llegó a este ambiente, era tan fuerte. Imagínense, la intención de Saúl no era hablar con David, la intención de Saúl era matar a David. Pero dice que cuando Saúl llegó a este ambiente, ¡pum!, hubo un choque espiritual y dice que Saúl quedó profetizando. Escucha esto, Saúl quedó profetizando y las personas empezaron a preguntar, Saúl entre los profetas, todo el mundo quedó extrañado, pero si Saúl no es profeta, ¿cómo es una persona que entra para matar a una persona y de repente queda profetizando? Bueno, esta compañía de profetas es el trabajo que tú y yo debemos hacer. Debemos capturar, levantar estos ambientes de adoración, tanto en nuestra vida espiritual, en las iglesias, en las regiones, en las provincias, sobre Panamá, de tal manera que cuando vengan estas personas van a ser transformadas por la adoración profética, porque ustedes han creado un ambiente en su vida y en ese lugar que literalmente, cuando yo les hablo literalmente, es el cielo aquí en la tierra. Y cuando las personas entran en esta atmósfera, entran en la atmósfera de Dios y son transformados. ¿Se acuerdan cuando el endemoniado de Gadara dice que Jesús llegó a la región, y dice que el endemoniado nada más sintió, Jesús no dijo nada, él nada más sintió que alguien de gobierno y de adoración había llegado al lugar y el endemoniado tuvo que hablar solo. Dijo, no, 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 por favor, permítenos que vayamos por lo menos a los cerdos. Y Jesús reprendió al demonio que tenía a la persona y dice que esta persona quedó libre. La segunda vuelta, cuando Jesús llega a ese mismo lugar que se llamaba Decápolis, la primera vez expulsaron, o sea, le dijeron a Jesús que no regresara más, pero él regresó una segunda vez. En la Biblia, esa Decápolis es donde se registran los mayores milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque alguien entendía cómo traer el cielo a la tierra, sabía cómo interceder y adorar proféticamente de tal manera que la misma región era transformada y todo hombre que entrara al ambiente de Cristo era transformado. Tú y yo tenemos esa misma esencia, Cristo está dentro de nosotros, pero nuestro trabajo es discernir cómo esta compañía de profetas, subir a los lugares altos. Por eso Dios le dice a Juan en Apocalipsis, Juan, sube acá para mostrarte todas las cosas que han de venir. Entonces, la adoración comienza en el cielo. Hay que subir a los lugares altos, ver
al que está sentado en el trono, lo que está sucediendo, lo que se está diciendo y regresar a la tierra espiritualmente, no físicamente, sino regresar con lo que Dios nos ha dado en los tiempos de oración, en los tiempos de intimidad, declarar esas palabras de tal manera que el lugar donde estemos, las personas que estén alrededor, sean transformadas por la gloria de Dios. Ahora, David en ese periodo él ya había sido ungido para ser rey, pero todavía no había sido puesto físicamente sobre rey sobre todo Israel. Bueno, llegó el día, fueron a buscar a David en Hebrón, que significa lugar de refugio. En ese lugar David estaba gobernando y después todos los príncipes de Israel vinieron para qué, para decir a David que él fuera su rey. Entonces, ¿qué fue lo primero que David hizo? Entonces, cuando David fue coronado como rey sobre Israel, lo primero que hizo fue restaurar el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración. ¿Qué pasó? Cuando Saúl fue rey en estos 40 años, Saúl nunca trajo el arca del pacto en su generación. Esto es, esto es interesante porque el arca es igual a la presencia de Dios. De hecho, había un lugar que se llamaba Gabaón y ahí estaban todos los muebles del tabernáculo, mas no estaba el arca del pacto. Imagínense, era como tener todas las cosas, pero no tener la presencia de Dios. Y muchas veces puede suceder así. Podemos pensar que por hacer esto y por tocar esto, por decir esto, la presencia de Dios va a estar ahí. No, hay muchas personas que pueden caer en la rutina o en aparentar que la presencia de Dios está ahí, mas no necesariamente está ahí. Por eso que hay que discernir lo que está sucediendo. Entonces, cuando David fue puesto como rey sobre todo Israel, su primer propósito fue restaurar este tabernáculo. Por eso se le llama la restauración del tabernáculo de David, que era que el lugar de adoración. Porque cuando Dios le dice a Moisés que pusiera el tabernáculo, hiciera el arca, porque el diseño de Dios es desde el arca hacia afuera, o sea, de adentro hacia afuera, pero ustedes se dan cuenta que en el tabernáculo de Moisés la gloria de Dios no descendía hasta que el arca estuviera ahí. O sea, la gloria de Dios no viene si no se hace un lugar, una habitación para que la presencia de Dios more en ese lugar. Bueno, David hizo esto. David construyó un tabernáculo abierto, ya no era como el de Moisés que tenía velos, construyó un tabernáculo sin velos y al frente estaba el arca y dice que los músicos, los porteros, los cantores ministraban alrededor de este ambiente. Se recuerdan como la corte celestial. Está el trono de Dios y alrededor hay 24 ancianos ministrando día y noche. Bueno, David de alguna forma entendió, David está súper adelantado a sus tiempos. Yo no sé cómo hizo David, pero él estaba súper adelantado a sus tiempos. Tuvo que haber, me imagino que en esa compañía profeta tuvo que haber tenido visiones, sueños, tuvo que haber contemplado lo que ha de venir, cosas que eran prácticamente súper futuro, miles de años adelante estaba viendo. Entonces lo que hizo David fue traer todo ese diseño del cielo a sus tiempos, a su generación. Entonces David rescató el arca perdida, que era el símbolo de la presencia de Dios y de la gloria de Dios. David estableció 4,000 músicos a tiempo completo, con un sueldo completo, 200, imagínense, 4,000 músicos. ¿Cuántos músicos hay en nuestras iglesias? Un par. David tenía 4,000 músicos idóneos, profesionales. Dice 288 cantores profesionales y 1,400 porteros. De este modo, dice que él financió cerca de 10,000 personas para el ministerio de la adoración e intercesión continua 24 horas, 7 días a la semana. O sea, David cuando construyó este tabernáculo hizo que el tabernáculo fuera 24 horas, 7 días a la semana sin parar, sin parar. Y usted dirá, ¿es posible? Yo le digo, sí es posible. Pero para eso hay que ponernos de acuerdo con lo que está sucediendo en el cielo. ¿Por qué 24/7? Porque en el cielo la adoración nunca para. Entonces David dijo, si en el cielo
la adoración y la intercesión nunca para que yo la voy a detener aquí en la tierra. Entonces David entendió. Es Dios como que, hey, David, entendiste. Ahora sí entendiste. Entonces David dijo, ok, yo no quiero, David entendió algo. Él estaba tan tan desesperado por tener a Dios, que dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo no te quiero un rato de mi vida, no te quiero un momento, te quiero las 24 horas, 7 días a la semana en mi vida y sobre todo Israel, que tu presencia gloriosa esté sobre Israel. Entonces David eh, mantuvo este tabernáculo 24 horas, 7 días a la semana, prácticamente todos los años que él estuvo reinando, que fueron 40 años, 24 horas, 7 continuo. Es posible. Si David lo hizo, es posible hacerlo. Entonces, David estableció estos músicos, estos cantores, estos porteros, que los porteros son como los intercesores, y el número de ellos dice con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos actos, o sea que todos eran idóneos, profesionales, por 288, Primera Crónicas 25:7, además 4,000 porteros, 4,000 para alabar a Dios. Ahora, ¿cuál fue la clave de David? Y esta es la diferencia entre la música eclesiástica y la música secular. Mire, Primera de Crónicas 25:1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio. O sea, ¿quién apartó a este grupo? David. Dice, para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Gedetún. Asaf era el director de alabanza, pero este Asaf, Emán y Gedetún eran de la compañía de profeta con Samuel. Entonces, David conoció a todos estos hombres, intercesores proféticos, adoradores proféticos, cuando David supo la realidad de que la adoración profética de estos hombres, que con solamente subir a los montes, adorar a Dios y bajar con instrumentos musicales, él dijo, si los hombres como Saúl pueden ser transformados en esta atmósfera del cielo aquí en la tierra por medio de la adoración profética, ¿qué tal si yo me traigo a estos mismos hombres en el tiempo cuando yo sea rey y los ponga 24 horas, 7 días a la semana para traer todo el gobierno del cielo a la tierra, o sea, a Israel? Entonces David trajo todo este ambiente de lo que él había aprendido de sus guerras y sus luchas y los trajo a su generación. Entonces Asaf, Emán, Gedetún, que en el tiempo que estuvieron con Samuel, me imagino que no eran reconocidos. Hasta aquí, hasta el 25 es que se reconoce su nombre, pero en la compañía de Samuel ellos ya estaban, simplemente que nadie los conocía, pero estaban con Samuel. Pero miren lo que dice, puso Asaf, que era el director, Gemán y Gedetún. Asaf era el director, pero era un profeta. Y una de las cualidades que tenía Asaf era dirigir la música, también era entendido en discernir los ambientes espirituales como músicas, canciones, cómo dirigir. Por eso que yo les puse a hacer canciones, porque de esto es lo que se está tratando. Las canciones no salen de nuestro sentimiento. Usted pone el sentimiento, pero las canciones salen de haber discernido la escritura y de lo que está sucediendo en el cielo y lo traemos aquí en la tierra. Esto es lo que hacía Asaf, Emán y Gedetún. Eran profetas que discernían lo que estaba en el cielo y lo cantaban y lo oraban aquí en la tierra. Entonces, Emán tiene que ver con fidelidad y Gedetún tiene que ver con celebración. Pero mire para qué los puso David. ¿Para qué tocaran música? No. Dice para que profetizasen. Entonces, el deber de la adoración y la intercesión, tanto en la vida personal, tanto en la vida eclesiástica, para traer el gobierno de Dios, ¿cuál debe ser el primer motivo para que profetizasen? Quiere decir que todos los que son músicos, antes de ser músicos, tienen que saber profetizar. Porque, ¿qué pasa? Mire, estos músicos a lo mejor pueden estar tocando y ustedes ven que a veces como que el ambiente no se mueve, pero llega alguien que tiene la unción, ya puede ser el predicador y parece que las personas se alinean a esa unción, pero puede llegar un profeta
que es músico y transforma el corazón de la vida de una persona, como David y Saúl. Dice que cuando David tocaba el arpa, dice que Saúl era transformado. ¿Por qué? Porque esta unción de lo profético estaba sobre David también, nada más que él después lo fue como educando y se fue como preparando en eso. Entonces dice, los puso que para que profetizasen con qué, con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos era hombres idóneos para la obra del ministerio. Ahora, la adoración y lo profético. El tabernáculo de David fue un modelo 24/7. ¿Por qué 24/7? Porque en el cielo la adoración nunca para. Ahora, tabernáculo significa habitación o lugar de encuentro. Y David significa amado por Dios. Entonces, cuando Dios dice en Hechos 15:16 que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David, Dios se está refiriendo a esto, a un lugar de encuentro que, que es amado por Dios. Entonces, el tabernáculo de David es un lugar de encuentro que Dios ama. Tabernáculo de David es un lugar de encuentro que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama continuamente? La alabanza y la adoración continuamente. Mateo 3:17, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces, los cielos abiertos están sobre aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre, aquellos que quieren hacer o aquellos que quieren complacer al Padre. Por eso que la adoración complace a Jesús. Una de las cosas que a Jesús que más le complacía, que más le agradaba, era que las personas le adoraran. Tan sencillo, pero David entendió esta particularidad. Dijo, si a Dios le complace que yo le adore y Él se complace por esa adoración, ¿qué tal si yo hago un tabernáculo donde se le alabe y le adore continuamente 24 horas, 7 días a la semana, complaciendo al Padre por lo que Él hace con alabanza y por quien es en adoración, en intercesión continua? Este fue la clave de David para traer un avivamiento a toda su generación. Era tan fuerte que a David le decían la lámpara, le decían, David, no vayas a la guerra porque tú eres la lámpara de Israel. Y si tú te apagas, se apaga Israel. Imagínense una unción tan fuerte que cubría toda la nación. Esto solamente se ve en los grandes avivadores. Pero David tenía estas particularidades. Además de ser rey y gobernante, dice, hay muchos pasajes bíblicos que se ve a David, dice, Padre, yo te alabo 7 veces, pero esto lo hacía por día. Padre, yo te busco en la mañana, te busco al mediodía y te busco por la noche 3 veces. ¿Se recuerdan Daniel? También oraba 3 veces, David oraba 3 veces, pero también alababa 7 veces. David era un hombre que él estaba continuo, o sea, su espíritu ya estaba conectado con lo eterno, con lo que sucede en el cielo, sin parar. Entonces, esto es lo que Dios está buscando en nosotros. Él está buscando un lugar de encuentro donde es amado por Dios. ¿Cómo lo hacemos? 24 horas, 7 días a la semana. Los cielos están abiertos sobre aquellos que quieren complacer al Padre. Entonces, vamos de la visitación a la habitación. Y esto es clave. Visitación y habitación son dos cosas diferentes. La visitación es por algunos días o meses o pocos años. De hecho, la palabra visitación en el contexto hebreo, o sea, la palabra cuando usted ve en visitación en el original, en el hebreo, en los capítulos, en los versículos, siempre en el original significa algo muy parecido, así como cuando usted se siente mal y usted va al doctor para que lo atienda, usted hace una visita. Usted no habita en la clínica o en el hospital. Usted visita al doctor y el doctor le dice, mira, tienes esto, corrige esto y tu sanidad va a ser completa. Tú le das gracias doctor por lo que me ha dicho y usted se va. Bueno, literalmente en el original, en el hebreo, prácticamente es lo mismo. Visitación es así como cuando yo le digo a una persona, no sé, Alfredo, hey, la próxima semana, el sábado, a las 3 de la tarde voy a estar en tu casa, voy a hacerte una visita, voy a estar un rato ahí. ¿Qué pasa? Yo llego, don Alfredo, el sábado a las 3 de la tarde, y comparto con él, se come una comida,
Pero al rato yo le digo, al rato yo le digo, Alfredo, ¿sabes qué? Hey, gracias por la comida y todo, pero ¿sabes qué? Yo me tengo que ir. ¿Sabes por qué yo me tengo que ir? Porque yo no habito en ese lugar. Yo simplemente lo estoy visitando. Entonces, muchas veces estamos, y no es que es malo, pero hay que hacer la transición. Muchas veces le estamos diciendo a Dios, visítanos, y prácticamente le estamos diciendo lo mismo, que te queremos por un momento. ¿Y Dios qué hace? Trae un avivamiento, pero el avivamiento es por un rato. Por ejemplo, algunos días, algunos meses o pocos años. Por eso que hay algunos avivamientos que solamente han durado 1 año, 2 años, 3 años y medio, 5 años. Y usted se preguntará, ¿y qué de ese avivamiento? ¿Por qué ella no se escucha? Porque eso fue lo que le pidieron a Dios. Visítanos. Y como usted le pidieron a Dios, visítanos. Entonces, ¿Dios qué hace? Los visita simplemente, no habita. Los visita por un tiempo y luego se va. Pero esta es la transición. Ustedes necesitan ahora interceder ya no solamente por visitación, ahora lo que ustedes desean. Si tienen esa carga emocional que tenía David, un hombre conforme al corazón de Dios y hacer su verdadera voluntad, entonces su intercesión tiene que cambiar su adoración y su intercesión tienen que cambiar, Señor, a habitación, porque la habitación es para siempre. Todas las promesas finales de Dios, toda la promesa final de Dios, siempre, siempre ha sido habitar con nosotros. Por ejemplo, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita. Si hubiera dicho el que visita, es como que vamos con un rato con Dios y después le decimos, Dios, ¿sabes qué? Ya tenemos que hacer otra cosa, me voy. No, 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 no. La promesa del Salmo 91 dice, el que habita, esa palabra el que habita en el original es el que se sienta, o sea, el que descansa y se queda en la casa. El que habita, o sea, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces se cumple la promesa, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿ustedes quieren? Porque a veces lo decimos muy rápido. No, no. Si ustedes quieren que esa promesa del Salmo 91 se cumpla, entonces ustedes tienen que ser como David. 24 horas, 7 días a la semana, yo no me aparto de Dios. Mi espíritu, aunque yo esté en el trabajo, mi espíritu, mi cuerpo está aquí trabajando, pero mi espíritu está conectado día y noche con lo que está sucediendo en el cielo. Entonces, otra promesa dice que Jesús se hizo tabernáculo. ¿Qué significa tabernáculo? Lugar de encuentro. En Juan 1 dice, y que los discípulos, dice que Jesús se hizo tabernáculo y dice que los discípulos vieron la gloria de Dios. Quiere decir que para que ustedes vean la gloria de Dios, ustedes necesitan hacer de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo una habitación. ¿Cómo le hacen esta habitación? Adoración e intercesión continua. En la era milenial vamos a habitar juntamente con Cristo. Nosotros no vamos a visitar a Cristo en la era milenial, ni Él nos va a visitar, Él va a habitar. Pero David que entendió esos poderes venideros y los trajo a su tiempo. O sea, David dijo, no, 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 no. Yo no quiero que Dios me visite. Yo quiero que Dios habite y yo entiendo que a Dios le complace la alabanza y la adoración continua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer este ambiente que va a suceder muy, muy en el futuro, pero lo voy a traer ahora a mis tiempos. Y David tuvo este avivamiento en sus 40 años tan fuerte, era tan fuerte el avivamiento que las naciones extranjeras alrededor de Israel, que eran naciones que le gustaba guerrear con Israel, llegó a un momento que tuvieron dos opciones por causa del dominio que David estaba causando a través de esta adoración, intercesión continua. Dice que las naciones extranjeras tenían dos opciones. Si se metían a pelear con David, perdían o se tenían que unir con alianzas con David. No le quedó más nada a los enemigos extranjeros. ¿Por qué? Porque David entendió que si la presencia de Dios está continua en mi vida, entonces se cumple Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces David tenía en este ambiente de adoración profético, de gobierno, eh, este ambiente y diseño del cielo 24 horas, 7 días a la semana. Pero cuando David fue rey, él llevó este mismo ambiente a Jerusalén. Por eso que Jerusalén es el lugar de dominio en Israel, es el lugar de donde se gobierna, es como
la capital. Es como decir Washington. O sea, David llevó la adoración y la intercesión a un nivel, a la capital. Y dice que debajo de David estaban estos grupos y debajo de esto estaban los príncipes. Y entonces David distribuyó a los príncipes y a los sacerdotes a las 12 tribus. Entonces, ¿qué pasó? Esta extensión del gobierno de Dios, David lo extendió sobre todo Israel. ¿Qué pasa? A veces nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios, pero hacemos el orden invertido. A veces pensamos que la buena administración puede traer un avivamiento. Saúl pensaba lo mismo. Saúl pensaba que por tener el lugar de los atrios, el lugar santo, él pensaba que podía traer avivamiento, pero más no fue así. Podemos tener buenos administradores, pero si la presencia de Dios no está en ese lugar, de nada sirve. De hecho, escuché a un pastor, eh, creo que él es americano, y él estaba mencionando este mismo entendimiento. Él decía, dice, yo he ido a muchas iglesias que son capaces, son buenas administradoras, más no necesariamente el avivamiento está en ese lugar. O sea, eso no depende. Lo que depende es que la presencia de Dios esté continua y permanente. Si ustedes quieren un avivamiento continuo y permanente en sus vidas, en sus familias, en sus iglesias locales, en la región, en la nación de Panamá y en las naciones, ustedes necesitan traer algo que sea continuo y permanente, adoración e intercesión, como se hace en el cielo, aquí en la tierra, pero continuamente. Esta palabra, aquí está el piano. En inglés, la palabra piano, teclado, significa keyboard. Keyboard. Esta palabra key significa llave. Pero ven que estas llaves traen sonidos. Quiere decir que muchas veces cuando tú intercedes con la palabra, escrituralmente, así como están trabajando las canciones, con palabras, estas palabras son llaves, pero también las llaves son sonidos. Cuando tú combinas las palabras, la intercesión con la palabra y los sonidos de adoración, están creando literalmente llaves que van a abrir el corazón de las personas. Por eso que hay personas que escuchan ciertas melodías y empiezan a llorar. Y a lo mejor no son canciones cristianas, pueden ser canciones seculares que son bonitas y tú las escuchas y dices, ay, pero qué canción más bonita. Y tú lloras. Lloras porque la melodía es una llave y la letra entra en tu corazón. Y tú empiezas a llorar no solamente por el sonido, sino por la letra. Bueno, es lo mismo en el ambiente espiritual. Dios nos está dando estrategias espirituales a través de las canciones que tienen la palabra de Dios, que se vuelven llaves y sonidos. Por eso aquí dice Isaías 22:22, la llave de David, y Apocalipsis 3:20. Miren quién tiene la llave. Jesús tiene esta llave. Ven la importancia de la adoración y la intercesión. Se recuerdan que Jesús es nuestro intercesor día y noche, pero él dice que estas llaves también se las dio a su iglesia, a Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves es la llave de David, también es un simbolismo de la llave de David. Ahora la pregunta, ¿qué es la llave de David? Es lo mismo que el tabernáculo. La llave de David es adoración e intercesión continua, a través de la intercesión y sonidos continuos. Adoración continua, adoración continua. Y ustedes me dirán, ¿será que esto hay que hacerlo así? No, simplemente tu vida tienes que vivir como una cultura de lo que ya está sucediendo en la eternidad. No vas a estar, a lo mejor tú estarás en tu trabajo, en tu empresa y tienes que moverte o tienes que agarrar un taxi, no es que vas a estar en la calle haciendo todo esto, pero si tu espíritu está conectado, estás velando día y noche. Eso es lo que se trata. Pero esto también se puede hacer intencionalmente. De hecho, desde el año, póngale que desde el año 1990, más que todo en el 2000, entre esos 10 años hacia acá, se iniciaron muchos movimientos de adoración 24/7. Una de esas se encuentra en Kansas, Estados Unidos. Se llama IHOP. Y esta casa de intercesión continua ya tiene más de
creo que 20 a 21 años de adoración 24 horas, 7 días a la semana. Este es como una especie de instituto, no es una iglesia en sí, es como un instituto bíblico, pero ahí llegan miles de jóvenes y los que más llegan siempre son muchos jóvenes y jóvenes que quieren estudiar la palabra, que quieren estudiar teología de oración, pero al lado hay una casa, es una casa de oración, como un lugar, es como un templo, ¿no? Que está dedicado 24 horas, 7 días a la semana y hacen los turnos igual como David lo hacía. Cada 2 horas y media hay un grupo de músicos e intercesores que están adorando. Ellos nunca paran, nunca, nunca paran. Y desde ese año 2000 hacia acá, ¿ustedes saben cuántas casas de oraciones se han levantado en las naciones? Prácticamente, ahorita hay una estadística que dice 22,000. 22,000. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto Dios está interesado en la intercesión y la adoración continua? Porque este es el ambiente para preparar el regreso de Jesús. Lo van a ver en Apocalipsis 4, perdón, Apocalipsis 1. Mira, y esta es la clave para entender Apocalipsis 1. Apocalipsis no se trata del anticristo. Apocalipsis se trata de la revelación gloriosa de Jesucristo. Y Apocalipsis 1 está la revelación y Juan está viendo una gloria. Juan vio a Cristo en carne, pero cuando vio al Cristo glorificado, dice que Juan cayó como muerto. Esa es una de las etapas más fuertes de adoración. Dice que vio al Cristo glorificado. Vio al Cristo que tenía sus ojos de fuego, su rostro de sol, sus vestidos blancos, los cintos dorados, sus cabellos como lana. Pero Apocalipsis 1 se trata de la gloria de Jesucristo. Pero Apocalipsis 2 y 3 es ese mismo Jesucristo glorificado hablando con las 7 iglesias, corrigiéndolas y preparándolas para su regreso. Apocalipsis 4 es el mismo Cristo glorificado. Apocalipsis 4 y 5 es el Jesús glorificado que está intercediendo en el cielo, en este ambiente de adoración continua, para desatar la justicia que va a venir en contra de la maldad que se había levantado en las naciones, en contra de Satanás, en contra de la iniquidad, de las rebeliones, del pecado. Pero para causar este movimiento de justicia en las naciones, mientras preparamos el regreso de Jesús y más se extiende su justicia, ¿cuál es el ambiente? Los 24 ancianos tenían arpas y copas, intercesión y adoración continua. Entonces Dios traslada este pensamiento para que lo hagamos en la tierra, porque este ambiente está preparando el regreso de Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren ver el regreso de Jesús? Entonces, tienen que hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Extiendan la cultura que está en el cielo aquí en la tierra a través de intercesión y adoración continua. Van a transformar los ambientes, las personas van a ser transformadas. El reino de Dios va a ser expandido, que todo demonio que entre en ese ambiente, toda potestad que quiera entrar en ese ambiente va a ser echada fuera en el nombre de Jesús. Amén, pastor. Las personas, sus corazones, el esposo que tú decías, no, ese no se puede convertir, él es un borracho, no se va a convertir. Métanlo en ese ambiente de adoración de compañía de profeta. Métanlo en Amén, gloria a Dios. métanlo en ese ambiente del tabernáculo y ustedes van a ver cómo esas personas van a ser transformadas porque ustedes crearon un ambiente donde Dios es entronizado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Bueno, en este mismo ambiente, Dios está preparando su regreso. Por eso Isaías 6 dice, y esto va a ser así. Toda la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque la gloria es como lo último ya. Pero este ambiente de la gloria de Dios va a estar en un ambiente donde la tierra le está diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? No queremos que nos visites, queremos que tú habites con nosotros y por eso te amamos, Señor. Queremos estar contigo, que estamos dispuestos a interceder y adorar hasta que tú regreses. Y cuando tú regreses, te seguimos adorando porque la adoración nunca para. Eso es lo que estás entendiendo, David. Por eso que los Salmos es uno de los libros más proféticos con profecías mesiánicas acerca del regreso de Jesús. Los Salmos es el libro casi con mayor profecías acerca del Mesías que ha de venir.
como el Salmo 45, el Salmo 2, hay muchos salmos. David que estaba viendo todo lo que había de venir y él le dijo, muchachos, Asaf, Gemán, Jedutún, ustedes son profetas, profeticen todo lo que ha de venir para que nosotros cantemos, para que nosotros adoremos, preparemos la cultura del regreso de Jesús. Bueno, esta es la llave de David. Jesús tiene la llave de David en Apocalipsis. Ahora Dios le da esta llave a la iglesia. Ustedes tienen la llave. Ustedes tienen la llave. Entre más ustedes adoren, intercedan, el avivamiento va a ser continuo. Si paramos, escuchen esto, si paramos de adorar e interceder, les aseguro que el avivamiento se para. Y esto se lo puedo comprobar de muchos libros que he leído acerca de avivamiento. Por ejemplo, para darle uno, William Seymour en 1905 o 6, en Azusa, dice que ellos comenzaron buscando la llenura del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. El ambiente, dice que el lugar donde ellos estaban era como una especie de un granero. No era un lugar, no era el lugar más hermoso, pero dice que la gloria de Dios se manifiesta literalmente como una nube, que las personas que entraban en ese lugar, dice que las personas venían con los tumores, ellos entraban y ellos nunca oraban por las personas ni le imponían las manos, la misma gloria de Dios. Las personas entraban con los tumores y los tumores se les caían a las personas. Dice que los tumores caían porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Pero para que esa gloria esté continua, la adoración tiene que ser continua, la intercesión tiene que ser continua, el reino de Dios se expande, la gloria de Dios en la tierra, las misiones globales comienzan, la comisión llega hasta lo último de la tierra. Ustedes, cuando están adorando e intercediendo, están preparando todo esto al mismo tiempo, porque la adoración encaja todo lo demás, la predicación, el ministerio local, el ministerio personal, la expansión del reino, eh, el evangelismo, misiones, todo. Entonces, esta es la llave, pero hay que hacerlo continuamente. Entonces, la verdadera adoración recibe y envía sonidos celestiales. También hay varios sonidos que reflejan las manifestaciones de su gloria, como hacían Asaf, Hemán, Jedutún. Ellos tocaban lo que ellos escuchaban en el cielo y lo traían aquí a la tierra. Y en esos sonidos, que eran llaves, abrían el corazón de las personas eran transformadas. Número 3, Dios está desatando nuevos sonidos en la tierra que inician actividad angelical. Cuando ustedes adoran, interceden, y le voy a decir qué es lo que sucede con los ángeles. Los ángeles no ejecutan hasta que usted, porque ellos son colaboradores, ellos no ejecutan la mano de Dios o las cosas de Dios hasta que nosotros digamos lo que Dios dijo. Ok, Dios dice, por ejemplo, usted está ministrando, ustedes reciben una palabra de sanidad. Pero si usted no la dicen, los ángeles están en el cielo solamente, ellos están esperando. Recuerda que Jesús dijo que de aquí en adelante veréis ángeles que suben y bajan. O sea, entonces los ángeles están subiendo y bajando. ¿Con qué suben ellos? Con las respuestas, o sea, con lo que ustedes están orando, con la intercesión en estos ambientes de adoración. Estas palabras van subiendo. Ok, Dios dice, ángeles, aquí en este lugar, en Panamá hay una persona que está intercediendo con mi palabra y con mi voluntad. Ángeles vayan a ese lugar y traen respuesta a lo que esa persona está orando, está intercediendo. Pero los ángeles no van a venir hasta que ustedes proclamen la palabra de Dios, porque ellos son tan exactos que si ellos no escuchan la palabra de Dios, ellos están aquí como que, hey, ¿cómo te va, Miguel? Gabriel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y ellos están hablando, es una... Pero lo que quiero decir es que ellos están esperando. Cuando escuchan ellos, hey, Gabriel, porque Gabriel es de los mensajeros y Miguel el ejército. Hey, Gabriel, hay una lucha, perdón, Gabriel, hay un mensaje que yo tengo para esa sierva, hay un mensaje que yo tengo para ese siervo. Gabriel, envía estos mensajes, envía estos mensajes. Y de repente usted tiene un sueño, una visión, o llegó una hermana y la llamó, oye, mira, ¿sabes que estaba pensando en ti? Y Dios me dijo que te dijera esto. Bueno, esa respuesta que le llegó a esa hermana fue porque alguien oró, los ángeles subieron, le trajeron la respuesta a esa hermana. O hay una lucha espiritual, Dios le dice, Miguel, hay alguien que me está llamando como el Jehová de los ejércitos y quiere que toda la tierra se llene el conocimiento de la gloria. Entonces, Miguel, envía ejército de ángeles a ese lugar. ¿Se acuerdan en el Getsemaní? Dice que Jesús estaban orando
prácticamente fueron 3 horas, los discípulos no oraron, y cuando llegaron las personas a atrapar a Jesús para llevárselo preso, Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes creen que yo no le puedo pedir ahorita a mi Padre que me envíe eh, eh, ángeles? Pero él habla eh, de De legiones, legiones. ajá, de legiones. Y Jesús le dice, si yo quisiera, le puedo pedir a mi Padre ahora mismo que envíe 12 legiones. ¿Ustedes saben cuántos son 12 legiones? Son prácticamente de 72,000 a 70,000 ángeles, pero así ve, de una sola vez. Y acá a veces nosotros estamos orando ay, pero porque no vemos, no es que los ángeles no quieran ver, los ángeles están de millares y millares. Lo que pasa es que Jesús estaba intercediendo con la voluntad del Padre. Como él estaba en ese ambiente, porque David era la sombra, pero Jesús es el verdadero intercesor día y noche. Entonces él está en este ambiente de adoración, intercesión continua, día y noche, orando en ese ambiente, y esa oración cautivó. Él estaba complaciendo al Padre. Entonces dice, mira, si yo quiero, puedo enviar 72,000 ángeles, pero así ven, ejército. Pero cuando habla de legión, habla del ejército, porque él es el príncipe de los ejércitos. Él es el príncipe del ejército de Jehová. Pero para que eso se active están los ángeles. Otra, cada vez que hay ángeles, perdón, cada vez que hay sonidos nuevos, se desbordan en la iglesia, la atmósfera cambia, las viejas estructuras son rotas. A través de la oración y la intercesión, las estructuras antiguas que no dejan avanzar a la iglesia son transformadas. A través de la adoración podemos que se desaten sonidos de amor por Dios, sonidos de salvación, de sanidad, liberación, de paz, prosperidad, productividad y vida eterna. O sea, mientras ustedes están cantando, esta administración están llegando a través de las personas con sus llaves. ¿Cuáles son las llaves? Las canciones que han escrito, las canciones, la intercesión. La principal labor de los ministerios de adoración es la de desatar sanidades del cielo y declarar la palabra de Dios en la presente generación. La verdadera oración exalta el nombre de Jesús, la palabra de Dios. Nuestras conexiones de adoración deben estar basadas en la palabra de Dios. Debemos escribir canciones que puedan tomar los sonidos del cielo y verdaderamente ministrar lo que Dios es. Por eso que las canciones tienen que ser específicas. Si ustedes quieren cautivar este ambiente de amor, de amor hacia Dios, ustedes tienen que cantar canciones de quién es Él. El enfoque de la adoración, imagínense, es que a veces lo hemos malentendido. Si es a nivel congregacional, están las personas en las bancas, en las sillas, y al frente hay un grupo ministrando. Pero en el cielo no es así. En el cielo todos están mirando hacia el frente al que está sentado en el cielo. No es así como ustedes mirándose acá. Eso lo hacemos por guiar, pero en el altar la adoración debe ser tan fuerte que las personas se deben desenfocar de los que están cantando. Ustedes deben provocar un ambiente donde las personas puedan enfocarse al que está sentado en el trono. Si ustedes logran eso, entonces lograron el objetivo de guiar a las personas al trono de Dios. Entonces, eh, aquí debemos escribir canciones que puedan tomar los sonidos del cielo, verdaderamente ministrar lo que Dios es, canciones que derraman constantemente adoración, conocimiento revelado, como lo hacían en los salmos de David. Todos los salmos de David eran fluir. O sea, ellos no hacían pausa, ellos hacían canciones largas, 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 y hacían selah, que significa descansar, pero este descanso es para contemplar. Por eso que la adoración nos debe llevar a nosotros a contemplar más a Jesús. 3, la verdadera oración está basada en la palabra de Dios, fluye desde la palabra. Esto hace que Dios la respalde con su poder y su manifestación. Salmo 149, exalten a Dios con sus gargantas y espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Exalten a Dios con sus gargantas, con sus canciones, pero con la palabra. Porque dice que la palabra es una espada de doble filos en sus manos. ¿Dónde está la palabra? En sus manos. Para ejecutar venganza. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes exaltan a Dios, entronizan a Dios con sus gargantas por medio de la palabra, entonces Dios ejecuta su palabra. Ejecuta venganza en contra de la maldad, en contra del acusador, en contra de Satanás, en contra de los demonios, en contra de los principados, en contra del pecado, en contra de las transgresiones. Y dice, venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos
y a sus nobles con cadenas de hierro para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Decretos son, los decretos los hacían los reyes, por eso el Salmo 2 también habla de decretos, porque los decretos son las palabras de los reyes. ¿Qué quiere decir? Que Dios, como él es un rey, Jesús es un rey, cuando él habla, todo lo que él dice se transforma en ley. Entonces, esto que está aquí, no deben leer la palabra como, por eso que hay que entender lo que hay que venir. Cuando ustedes leen los versículos, deben entenderlo como algo que ya está hecho, que Dios va a hacer. Tienen que tener 100% seguridad de lo que va a hacer, aunque ustedes digan, pero todavía no estoy viendo el milagro, no estoy viendo la señal. No, no, no. Cántalo, intercede hasta que eso suceda. Por eso que Dios le dice a Elías, eh, sube, ya Dios le dijo que venía una lluvia, pero fíjense que Elías cuántas veces dice que él se postró y adoró, y el siervo cuántas veces subió, 7 veces, y le dice, no, dice, todavía no veo nada, le dice, no, subo otra vez, y no veo nada, subo otra vez, y ya veo algo de lo lejos, subo otra vez, y ay, ahora sí veo la palma, el que viene como, que parece como la palma de la mano, que es como, bueno, intercesión y adoración no es, por eso que el que entiende visitación se va a cansar, porque no lo va a ver, porque si no sucede en 2 meses, en 3 meses, se va a cansar. Pero el que entiende habitación, el que entiende que amar y orar es por amor a Dios, porque yo lo amo a Él, porque yo quiero estar con Él todos los días, tú no te vas a cansar, la oración va a ser deleitosa, la adoración va a ser deleitosa, el ayuno va a ser deleitoso. Dice que cuando Pablo iba a salir para las misiones, dice que él estaba en esto, en una compañía de profetas, eh, habían maestros y profetas, o sea que Pablo entendía lo profético. Él era un apóstol, profeta, un maestro, un evangelista, un pastor, él tenía todos los ministerios, pero él entendía cómo ver los ambientes espirituales. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué? Orando y cantando, y de repente dice que un estruendo y la cárcel empezó a temblar. Por la gloria de Dios llegó a este lugar. Pero ¿qué fue lo que antecedió a la gloria de Dios, a esa manifestación? Estaban ¿qué? Orando y cantando. No era el mejor lugar, no había músicos, no había instrumentos, pero tenían que exalten a Dios con sus gargantas. Ellos eran hábiles, Pablo y Silas, hábiles con la palabra de Dios y sus espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar. Entonces, cuando ellos empezaron a orar a esa medianoche, cuando ellos empezaron a interceder, dice que la voz de ellos se oía y el lugar que empezó a temblar y trajo que salvación. Entonces, los decretos de Dios fueron ejecutados en contra de la maldad, en contra del pecado. Y ven, las personas, pum, que eran, o sea, el canto y la intercesión eran las llaves. Y de una vez que pasó, la gloria de Dios se manifestó y pum, el resultado que fue las personas abrieron su corazón para recibir el evangelio de Dios. Bueno, eso es lo que Dios está hablando sobre el tabernáculo de David y este es el ambiente para el regreso de Jesús. Bueno, vamos a dejar, eh, vamos a dejar eh, hasta aquí porque estamos hablando todavía de la adoración y lo profético. La próxima vamos a hablar sobre la gloria, porque ustedes los tengo como que vamos a hablar de la gloria, de la gloria, de la gloria, porque tienen que entender todas estas dinámicas, porque son muchas dinámicas que a mí me han costado años de entenderlas, practicarlas, para hablar así fluido, hacerlas, vivirlas yo mismo en mi ambiente privado. Ahora uno las entiende y las hace más rápido, pero esto es algo que se va cultivando, 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 y al final es la gloria pero les aseguro, cuando llegue la gloria de Dios, ustedes van a estar en un cumplimiento, literalmente la tierra va a empezar a temblar cuando ustedes adoren, interceden y la gloria de Dios lleguen, créanme, Dios va a hacer todo lo que ustedes no han podido hacer. Y este ambiente es el regreso Eso, de Jesús. amén. Por eso será un texto que se pudiera, en base a lo que está hablando. 18 años yo estaba ministrando en una iglesia y había un profeta y cuando yo terminé de ministrar se me hacía
Y veo que mientras uno cantaba, mientras yo cantaba y el pueblo en adoración unánime, él veía 2 legiones de ángeles y una legión con espadas de fuego, ángeles con espadas, donde ellos interceptaban las huestes espirituales de maldad y otra legión de ángeles ministradores que querían al pueblo, que querían consolar al pueblo y no solamente al pueblo, sino a la comunidad. Solamente era ¿cómo sería? Una acción, sino a la comunidad. Nunca más volví a experimentar eso, pero él me lo dijo, wow, yo me quedé así porque no sabía en ese que cuando uno entrega su adoración de manera vertical al Señor, su gloria descendía y fuerte que ángeles, él enviaba ejército de ángeles para ministrar a la iglesia y alrededor que no conocían a Cristo. Ujú. Dios le Eso, excelente. Lo que hay que hacer, lo que pasa que, le voy a dar un ejemplo personal. Hace muchos años yo no entendía lo profético y le voy a decir que fueron varios años tratando de entender, porque la primera vez que yo escuché una profecía, yo estaba en un campamento de músicos en San Carlos, hace muchos años, y llegó un profeta, y él estaba predicando, y en el ambiente final de la administración, él dice, él estaba ministrando y él empezó a ver esos ambientes, porque ellos como que los profetas tienen visiones y sueños, y a veces uno no lo entiende, y él decía como que veía del cielo como que venían tuberías bajando, y como que algo se estaba derramando en el lugar, y yo tenía los ojos cerrados. Cuando él dice eso, yo hago así, para ver. O sea, yo en mi humanidad levanto los ojos y yo, pero yo no veo nada. Y yo decía, ¿será que yo tengo un problema o que ando mal? No, lo que pasa es que él tiene el don de profético y él lo podía ver. Él en el ambiente espiritual él lo estaba viendo. Yo no lo podía ver porque yo no tenía nada de eso. Pero muchos años después yo empecé a pedirle a Dios, Padre, yo quiero tener visiones, yo quiero tener sueños. Y entonces Dios me empezó a cultivar, antes de que me empezaran a suceder los sueños y las visiones, empecé a cultivar más oración y más adoración, pero más prolongada. Y pudieron pasar meses y meses, no sé, pasaban como 5 meses y tenía un sueño de Dios. Pero llegó un momento desde el 2016 hacia acá que yo estaba, Dios me llevó a un lugar, a otra iglesia. Yo estaba, en ese tiempo yo estaba como preguntándole cosas a Dios. La cosa que en ese día, en ese culto, yo me olvidé de todos los problemas, todas las cosas, y yo empecé a adorar a Dios. Y de repente, ¡pum!, entré en una visión. Esta fue la primera visión que tuve. Y la visión era que yo estaba en el cielo. Yo pensaba que el rapto ya había pasado. Era tan fuerte la visión. Era tan literal como verlos a ustedes aquí. La visión era tan fuerte que yo veía el cielo y yo veía miles, millones, billones de personas y todas estaban así con las manos levantadas y las personas en el cielo son como luz, todas brillaban. Y a lo lejos estaba el trono de Dios y era un ambiente así como angelical. Yo pensaba que el rapto ya había pasado porque era tan literal. O sea, en una visión tú estás despierto, en sueño ya estás durmiendo. Bueno, o sea, yo tenía una visión, o sea, que yo estaba despierto, pero es como que el espíritu se fue allá al cielo y mi cuerpo se quedó acá en la tierra. Y yo estaba viendo, y entonces Dios me dice en la visión, porque yo estaba orando meses atrás, casi como por 6, 7 meses, yo estaba orando porque yo le decía a Dios, Padre, ¿qué tienen estos grandes avivadores que yo todavía no he manifestado? Entonces yo empecé a orar mucho por la bendición, así como Jacob, ellos tenían algo especial. Bueno, entonces yo empecé a orar esa misma palabra constante y yo hacía vigilia, yo me iba solo a la iglesia y yo me quedaba el viernes, me quedaba el sábado y yo oraba hasta la madrugada, hasta las 5 de la mañana, y yo veía que nada pasaba, nada pasaba. Y yo venía el otro sábado y venía el otro viernes. 6 meses estuve así, casi 6 meses, 7 meses, meses y meses, casi 8 meses ahí,
sin respuesta, hasta ese enero de 2016, cuando fui a esa otra iglesia y Dios contestó esa oración que yo tenía por meses ahí. La visión fue literalmente ver el cielo y Dios me decía en la visión como que ahora te voy a bendecir. Y después de eso yo pasé como de que nadie me conocía a estar todo el mundo. Yo llegaba, después de eso como que me empezaron a suceder muchas cosas. Yo llegaba a una librería y cualquiera persona que tenía un ambiente de profeta me decía, tú joven que estás ahí, Dios me dice que y tú quién es, Dios me dice que te diga esto, pero puras cosas de bendición. Y yo llegaba a una iglesia y yo me podía sentar en la fila de atrás, pero como yo tenía, la intensidad estaba tan fuerte, tú el que estás allá, yo, Dios mío, yo llegaba a una iglesia y tú, y era como cielos abiertos, ahí entendí, o sea, después de eso fue como literalmente la bendición de Dios. Después de eso yo empecé a cultivar sueños y visiones. Hasta el día de hoy sigo teniendo. Yo manifiesto más sueños que visiones. Por ejemplo, puedo ver cosas que van a suceder un año después, 2 años después, un día después. A veces le consulto a Dios, Dios, ¿qué va a suceder en esta reunión? Y Dios me dice, va a pasar esto. Entonces, cuando llego al lugar, yo discierno el ambiente y lo que Dios me dijo días antes, yo lo digo, tal cual. Y sucede lo que Dios dice, porque ya entiendo lo que está sucediendo. Es como que en los sueños puedo ver el futuro. Cuando tengo visiones, es como cuando Dios está manifestando algo ahí mismito, algo ahí mismo. Entonces yo veo la visión, la discierno rápido, la interpreto rápido y a veces digo que tuve una visión. Si estoy en una congregación, digo que tuve una visión y lo digo. O si no, nada más me la quedo para mí mismo y declaro lo que Dios está diciendo. Está diciendo esto. Ahora el ambiente se ha cultivado porque David tenía esto, sacerdocio, tenía lo profético, pero también era un rey. Las tres unciones, Cristo también las manifestaba. Ustedes tienen que manifestar las tres al mismo tiempo. El sacerdocio nos conecta con el corazón de Dios. Lo profético son estos ambientes de discernimiento, es una guerra espiritual un poco más. Y tercero, los ambientes de los reyes. Por eso es que en 1 de Pedro 2:9 dice que ustedes son ¿qué? Reyes y sacerdotes. Los reyes tienen que ir a la guerra. Los reyes tienen que salir vencedores. Bueno, esa es la parte de los reyes. Pero lo que le digo con los sueños y las visiones que ahorita se ha cultivado. A veces yo tengo semanas donde toda la semana, mínimo por día, tengo sueños. Y todos los grabo, todos lo apunto. Yo hago siempre, todos los días, siempre hago notas, frases cortas de lo que Dios me está diciendo. Y en la noche oro con eso o intercedo con eso. O Dios me dice, de hecho he ido a otros países por sueños. He ido y Dios me dice, en este país vas a encontrarte esto, vas a encontrar una iglesia con esto, te vas a encontrar con una persona que tiene un vestido y unos lentes así súper específicos y te los vas a encontrar en el aeropuerto. Y yo llegaba al aeropuerto y pum, llegaba la persona y yo decía, hey, ¿cómo qué cosa, no? Entonces, Dios está en nuestro futuro. Entonces, en los sueños, Dios nos dice lo que va a pasar en el futuro, siempre que nos los trae a nuestra actualidad, los discernimos, oramos con eso. Si es bueno, es una bendición. Si el sueño hay mucha guerra espiritual, entonces ustedes tienen que saber cómo nos defendemos a través de la intercesión y de la oración con la palabra para que esa guerra espiritual se vaya. Por ejemplo, pueden haber guerras espirituales donde tú ves que a lo mejor un miembro de tu familia le pasa un accidente y cuando tú te despiertas vas a buscarlo y ves que no le ha pasado nada. Pero no es que le va a pasar algo, sino que Dios te está advirtiendo que el enemigo quiere hacer algo en contra de esa persona y yo te estoy despertando a la 1, a las 2 de la tarde y te despiertas con el sueño fuerte y tú empiezas, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por este familiar. Yo no sé qué es lo que le está pasando, pero vi esto, Señor, yo oro, Señor, para que tú tengas cuidado sobre él, para que tú lo cubras, Señor, para que tú lo guardes y así intercedemos. Pero siempre los sueños y las visiones tienen que llevarlos a la palabra de Dios. O sea, todo ese contexto siempre hay que llevarlo y fundamentarlo con la palabra de Dios. Tienen que encontrar un versículo, un pasaje o un capítulo que hable algo parecido a ese tema. Pero eso se cultiva entre más adoras y entre más intercedes. Viene este ambiente de lo profético. De hecho, todos los tenemos, simplemente que no lo desarrollamos a completo. Pero ustedes pueden hacer todo un panorámico de lo profético, pero se cultiva más entre más adoran, entre más interceden. No sé si alguien tiene otra pregunta.
yo quería preguntar algo. Bueno, de todo esto que usted ha hablado, esto que usted dice que, y yo pienso que es así, que el motivo de la adoración debe ser profetizar. Entonces, yo sí he observado que en algunas iglesias, algunos pastores, y sé de dos pastores, por ejemplo, que están en contra de que se manifiesten algunos, que se manifiesten los dones del Espíritu Santo, y algunos de ellos dicen que las profecías ya están en la Biblia, que todas están anotadas y que no hay profetas actualmente. Entonces, ¿cómo uno se maneja en esa situación? Es más, por lo menos no permiten que se manifiesten dones por ejemplo, de sanidades, de que alguien de repente realice una sanidad, o ellos llevan específicamente a una persona para dar un culto de sanidad, pero dentro de la congregación no lo permiten. ¿Cómo uno maneja esto? ¿Cómo fue la última parte de lo de sanidad? Por ejemplo, hay personas que tienen el don de sanidad, Ah, pero dentro de la congregación ellos tienen el don de sanidad, pero ellos no se atreven a ejercerlo porque saben que dentro de la congregación, si ellos se paran a hacer alguna sanidad que ellos sienten que es la manifestación del Espíritu Santo dentro de ellos, no se les permite, porque el pastor de esa congregación en específico no lo permite porque dice que, bueno, pues que no todo el mundo tiene ese don, y en ese caso solamente se hace algún culto de sanidad de alguna persona que los pastores conozcan y la llevan a la iglesia para que se haga el culto de sanidad, pero no de algún miembro de la congregación. ¿Cómo uno maneja esta situación? Porque el pastor es el que manda en una congregación, sí, el que dirige. con la primera pregunta de las profecías, hay dos niveles de profecía. Profecías generales, que son todas las que están en la Biblia. Y estas se van a cumplir sea como sea. O sea, no hay ninguna persona que pueda tener ese nivel de profecía, la escrita. Y el otro nivel de profecías, yo le digo profecías específicas, que es, por ejemplo, como yo he tenido, como sueños y visiones que tengo acerca de una persona, o palabras que yo las escucho literalmente, nadie me las está diciendo, sino que el Espíritu me dice, esta persona tiene esto. Entonces tú vas le vas de la persona y te la acercas, oye, ¿te está pasando algo así? Digo, ay, sí, me está pasando. Entonces es el Espíritu, tienes el don del discernimiento, por eso lo escuchaste lo que el Espíritu Santo estaba diciendo, tú ministras a esa persona. En el caso de ministrarlas, puede ser, y se los voy a aplicar con esto. ¿Por qué dos niveles? El general es lo que Dios va a hacer, su plan general de Dios, pero las profecías específicas ministran a las personas. Por ejemplo, cuando Jesús encontró en Juan 4 la mujer samaritana, Jesús llegó y le preguntó, oye, ¿tienes algo de beber? Porque el agua tiene que ver con la adoración. O sea, ¿tienes algo para mí? ¿Tienes algo que darme? Adoración. Entonces ella empezó a hacerle preguntas de dónde se debe adorar, si en Jerusalén o acá en Samaria. Pero después ella como que se empezó a cerrar. Jesús vio, esta se quiere cerrar. Entonces dijo, Jesús sabía, él tenía una llave. ¿Cuál era la llave? Lo profético. Entonces él le dijo, oye, eh, búscame a tu marido. Y ella, no, 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 no. Y le dije, Jesús, no, es que ya has tenido muchos maridos. Entonces, cuando Jesús activó las palabras proféticas, esas palabras proféticas eran para ella, para solamente ella. O sea, hay palabras proféticas tan específicas que tú nada más solo lo sabes, no lo sabe más nadie. Pero Dios discierne todo lo que hay en el corazón de las personas. Entonces Jesús le da una profecía, no general, sino una específica, y Jesús discernió todo lo que había en el corazón de ella, que los maridos que tenía no eran suyos. Entonces, cuando Jesús con lo profético es como que frum, le hizo una cirugía en el corazón, le abrió el corazón y entonces Jesús le da otra palabra y ahí la ministra y ella entendió, dice, tú eres el Mesías. Muchas personas no reconocieron a Jesús tan rápido, ella lo reconoció, tú eres el Mesías. Ella vivía como una pecadora, se quiso cerrar al evangelio, pero Jesús tenía una llave para abrir el corazón, para que el corazón no se cerrara. Lo profético, esto te está pasando, esto te está pasando. Y después dice que esa mujer eh, fue a llevar el testimonio a todo su pueblo. Dice que Jesús se quedó 2 días ministrando en ese lugar
por causa de que porque él dio la profecía, abrió su corazón, ella lo reconoció como Mesías, trajo avivamiento a ese lugar, a ese ambiente. Esa es la profecía específica que yo llego donde una persona y le digo, hey, tuve un sueño con esto. Y yo le pregunto, hey, ¿te está pasando algo así? O esto es lo que el Espíritu Santo me hizo sentir acerca de este problema o de este asunto. Entonces, la profecía específica abre el corazón de las personas individuales, pero la profecía general es el plan de Dios global de lo que Él va a hacer. Eso va porque va. O sea, por ejemplo, Jesús dijo que Él iba a regresar. Eso ya está escrito y ya eso viene. Las profecías específicas son para las personas. Y con los dones de sanidad, lo que pasa es que nosotros nos hemos concentrado a que los dones los tenemos que hacer en la iglesia, en el lugar. Pero los dones no funcionan cuando tú estás en el lugar. Los dones son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Que donde tú estás, los dones siguen funcionando. Quiere decir que tú puedes tener dones de sanidad. Y si el pastor está solamente, él es el que está ministrando, porque él es el pastor, y el Espíritu Santo lo está guiando, bueno, tú te ajustas a lo que Dios le está diciendo a él. Pero afuera, en la calle, tú puedes orar por sanidad. ¿Sabes cuántas personas afuera en las calles no hay enfermas? Por eso que cuando salgo, yo siempre oro, Padre, no sé a quién me voy a topar por la calle, si voy al mall o si voy a un restaurante o si voy a hacer un mandado, no sé a quién me voy a topar. Pero Padre, dame sabiduría, inteligencia, discernimiento para saber lo que esa persona tiene. Por ejemplo, eh, el don de la sanidad yo lo uso afuera en las calles. Lo uso en iglesia, pero ya yo me salí de estar encerrado en iglesia, porque Jesús enseñaba dónde, en los pueblos, en las calles, y a veces hemos encerrado los dones a estar ahí. No, no, los dones son para ministrar donde sea. Y yo una vez estaba en Chorrera, eh, estaba llevando el carro al mantenimiento y me tenía que regresar en un taxi para hasta acá, la cosa es que estaba en una parada y esto, póngale que esto es 7 de la mañana, hora pico. Estoy hablando dice, la parada estaba así, ¿ven? Llena de personas. La cosa es que un muchacho como de 30 años, le dio una epilepsia y el tipo cayó desplomado y había unos que eran socorristas, estaban ahí. Por gracia de Dios, por gracia de Dios. Y empezaron a atender al muchacho y le pusieron la mano aquí en la boca, en la lengua, para que no se mordiera, y lo empezaron a atender. Esta es la regla, esta es la regla. Tienes 5 segundos, de 5 a 10 segundos para decir si quieres hacer algo o si no quieres hacer algo. Y yo, 1, 2, 3, 4, voy, pero yo decía, hay mucha gente, no, no, no. Y yo dije, la regla, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. Y yo me tiré ahí en el piso, ¿y qué te está pasando? Yo empecé a preguntar, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, que tiene esto, que lo otro. La cosa que yo dije, vamos a hacer algo. Yo dije, no, voy a llamar a todas las personas, pónganle que habían 25 personas en la parada. Esto no es la iglesia, esto es un lugar público, ahora a orilla de la calle, en Chorrera, cuando así en la mañana. Y yo dije, voy a decir a las personas que vamos a orar por este muchacho. Y yo fui donde las personas, porque la gente se reunía, "Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?" Pero nadie se atrevía ahí. Y yo le dije, no, es que el muchacho tiene epilepsia, pero yo le dije, ¿cuántos creen que Dios puede sanar a estas personas? Y las personas como que, ajá, ajá. Y fui a otro grupito, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede sanar a estas personas? Y ya como que ya me estaban escuchando. Sí, 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 amén. Y por ahí salió un cristiano, sí, amén, sí, amén. Ya, estabas ahí, pero tú no fuiste. Ven, a eso es a lo que me refiero. Así que yo reuní a todas esas personas que estaban ahí para orar. No eran creyentes, no conocen a Dios, pero yo me atreví a responder al llamado de Dios. Que los dones están para servir a las personas, no deben ser encerrados. Que si yo tengo este don, tiene que ser específicamente en la iglesia, no. Puede ser en un hospital, puede ser en la calle. Yo siempre estoy viendo por ahí en la calle cuando veo que alguien está enfermo o que a veces yo estoy hablando con una persona y uso el discernimiento de espíritu y mientras esa persona me está hablando, yo no le estoy diciendo nada, pero por dentro estoy preguntando al Espíritu Santo qué tiene esta persona y a veces Dios me dice,
esta persona tiene un problema en su muñeca, o esta persona tuvo un accidente y se cayó y tiene un problema en la cadera. Yo le digo, oye, tú tienes, por alguna razón te caíste, tienes un problema en tu cadera. Ay, sí, mira. Y yo le digo, hey, ¿puedo orar por ti? Sí, 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 dale, dale. Todo el mundo me dice, dale. Todo el mundo dice, dale. ¿Quién no quiere ser sano? ¿Tú sabes cuánto se gasta en pastillas? ¿Cuánto se gasta en el hospital? ¿Cuánto se gasta? ¿Me entiendes? Para eso Dios nos está dando estos dones. No deben ser solamente enclixados. Si el pastor dice no se puede, no se puede. Pero los dones, como los tienes en función, hey, Dios me puede usar en la calle. Cuando vas al trabajo y te encontraste a alguien en la parada o alguien en tu trabajo estaba enfermo y tenía un problema grave y Dios te habló acerca de esa persona, ve y ora por esa persona. Que se sane. Bueno, ya eso ya depende de Dios, pero tú fuiste y oraste. A veces hay que discernir qué estrategia utilizar. Todas son diferentes. Todas son diferentes. No sé si otra persona tiene otra pregunta para terminar. Le contesté, hermana Iris, la pregunta. Sí, listo. Otra persona, otro que quiera compartir algo. En cuanto a los dones, yo le digo a ustedes, oren por todos. Toda la lista. Profe, Ajá. cuando antes la hermana estaba hablando con respecto a las cosas de las visiones de los ángeles, yo recuerdo que un domingo estábamos en la iglesia y estaba la administración, comenzó la adoración y siempre terminamos intercediendo. Entonces, yo tenía muchos días, mucho tiempo de estar orando por mi pastora, mi madre. Entonces, eso era antes de que ella partiera al cielo, ¿no? Entonces, cuando ese domingo yo recuerdo que yo estaba orando por ella, yo estaba orando, o sea, yo oraba en mi casa por ella todas las noches y ese domingo yo me desconecté y me metí en la adoración, con lo que se estaba haciendo en la iglesia, orando, adorando al Señor. Y yo escucho, profesor, una voz que me dice, mira para atrás. Entonces ella siempre se sentaba atrás, estábamos adelante. Y yo recuerdo que cuando yo escucho esa voz que me dice, mira para atrás, yo tengo mis ojos cerrados, yo nunca los abrí. Y yo recuerdo que ese día habían como 6 hombres, no le puedo decir exactamente, pero mi visión me llevaba a contemplar eso. 6 hombres que caminaban alrededor de ella y detrás de ella había uno más grande con una espada. Con una espada. Entonces, cuando yo estaba ahí, yo observaba eso con mis ojos cerrados, yo escuchaba que una voz me decía, tranquila, yo estoy cuidando de ella, yo hago cerco de ángeles alrededor de ella. Entonces, ahorita que usted estaba hablando de que de las legiones, de los ángeles, que cuando uno intercede, Dios está esperando que nosotros digamos, Señora, que necesito esto, para que los ángeles asciendan y después desciendan. Entonces, cuando la hermana estaba hablando de eso, yo también, o sea, no vi que ángeles con alas, ni vi tampoco, pero sí sí pude contemplar eso, pues que habían hombres alrededor de ella que hacían como cercos, con cercos así, y detrás de ella había un hombre, pero ese hombre era más grande de los que estaban así alrededor de ella, pero ese sí tenía una espada. Y escuchaba una voz que me decía, tranquila, que yo estoy cuidando de ella. Excelente. Hay un versículo, aquí se lo tengo, Zacarías 2:5, dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella, que es esto mismo. O sea, que Dios envía a sus ángeles y se vuelven como un muro y una protección alrededor de la persona. Hay algo que tiene clave con los dones, es cómo administrarlo, porque hay personas que quieren soltar lo primero que dicen, no, 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 no. Eso tienes que hacerle una pausa momentánea. Ok, viste la visión. Ok. Y hay personas que se lanzan, como hay que administrar qué es lo que Dios quiere hacer, ¿no? Ok, vi la visión, vi los hombres, vi que alguien tenía espada, ok, que son ángeles, que son personas que discernimos qué es eso. Le preguntamos a Dios qué es lo que quieres hacer. Dios le va a dar un pasaje. Y ustedes a lo mejor se recuerdan ahí mismo, porque estos pasajes son de lo que ustedes han leído. Ay, yo me acuerdo que Zacarías
textos dice, o un pasaje así, acerca de que Dios nos guarda con tus ángeles, entonces usted dice, ustedes pueden ir, si es como le puede pasar como que no se les permite ministrar a las personas, pero sí ustedes pueden interceder, porque la intercesión y la oración no cierran el cielo. Ustedes cuando oran, están intercediendo, están orando al que está sentado. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre la hermana, no sé, Marta o María. Padre, yo No, declaro, ella, Señor, ella murió el ay, año pasado. Sí, entonces pero vos, le hablo que eso fue como era, después, era para dar un comenzar ejemplo. antes de la pandemia. Sí, sí, sí. Y sí. Sí, era para darle un ejemplo. O sea, Ujú. vi la visión, ta, ta, ta. Entonces, Padre, oro por esta hermana María. El Señor, guárdala en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que hay ángeles que la cubren, Señor. Yo declaro, Señor, la palabra de Dios, la espada sobre su vida, la espada sobre su boca. No sé, hay que ver dónde tenía la espada. Oh, Señor, protege la guarda de todo mal, de todas potestades o iniquidades, o rebeliones o huestes de maldad que quieren hacerle daño a las personas o que quieren hacerle brujería o hechicería y quieren destruir a su familia, pero Dios envía que una respuesta a esto, tenemos las visiones y declaramos algo a favor de esas personas. Si las personas tienen algo contrario, por ejemplo, si en la visión ustedes ven como nubes de oscuridad o cosas de oscuridad o cosas raras así fuertes que parecen malignas, no piensa que usted está, que está inventando algo, no, no. Es que tiene el espíritu de discernimiento o oler. Hay personas que a veces huelen que las personas tienen como azufre o cosas así, es porque el espíritu de discernimiento está activado. Entonces, Padre, yo oro, Señor, porque hay un espíritu que se quiere mover aquí. Para eso ustedes tienen que reprender, porque la palabra reprender en el Nuevo Testamento, cuando Jesús la usa, la utiliza en el contexto. Imagínense que hay un juicio y al ladrón no van a meter en la cárcel. Y se le decía, los jueces le decían a ese ladrón, te reprendo. O sea, reprendo es enviar a esa persona a su cárcel de prisión. Entonces, cuando se reprende a los demonios, a las potestades, todo lo que se quiera reprender, esto en cuanto a maldad, es para enviarlos a esas cárceles de opresión. Para eso ustedes están, porque la eclesía es la que establece justicia. Entonces esa persona tiene algo en contra de usted cuando oran e interceden, establecen justicia para ellos. Entonces Dios viene y trae el favor, trae este ambiente de ángeles alrededor y los protege. Entonces Dios ejecuta su palabra. Listo, vamos a orar para despedir esta clase. Padre, bendice, Señor, a tus hijos amados, Señor, en el cual, Señor, tú tienes complacencia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y les dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.